Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sofía Zhukova. En algunas partes quizá la pronunciación esté mal, tal vez en alguna parte del video me equivoque en cuanto a la pronunciación de algunas cosas, así que perdón de antemano porque es un caso ruso y por ahí hay algunas cosas que no sé pronunciar de la manera correcta. Estoy acá como de costado porque acá abajo está la perrita y no la puedo correr, obviamente. No la voy a correr para grabar el video, así que también perdón. Esta historia parece sacada de un cuento de escalofríos, pero no es así, es real. La abuelita Sofía lejos estaba de ser una típica anciana dulce, amistosa y sin maldad. Como ya saben, los niños suelen ser inquietos y les gusta correr, jugar por las tardes con sus amigos, por el barrio, pero son niños. Todos los fuimos alguna vez. Todos hemos gritado y saturado a algún mayor con ese comportamiento. Pero el caso de Sofía sobrepasó los límites de lo racional. En Rusia se descubrió que detrás de una señora de 80 años existía un monstruo que acechaba la ciudad de Sviajino. La llamaron la abuela rusa destripadora, entre otros apodos, que en la descripción no combina para nada con el típico de abuelita. La perturbadora anciana fue acusada de asesinar a 3 personas, incluida una niña de 8 años, aunque se sospecha de muchas más víctimas. Pero bueno, si quieren los detalles de qué hizo esta ancianita, quédense a verlo. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Sofía Zhukova nació en el pueblo de Sviajino en 1939, viviendo su infancia y creciendo en aquella localidad rural al este de Rusia. De pequeña no recibió educación, apenas sabía leer y escribir. Desde joven trabajaba desempeñando tareas como peón. Años más tarde se mudó a Khabarovsk, una ciudad mucho más grande y de crudos inviernos. Allí se instaló en las afueras de la capital, en el pueblo de Berezovka, en donde conoció a la persona que se convertiría en su esposo y con quien luego formaría una familia, dando a luz a 2 hijos. Pero en el año 2005 su esposo falleció, y como consecuencia de esta triste vivencia, algo se quebró dentro de Sofía. Y los demás que la veían desde afuera también habían notado un cambio en su personalidad. Cada vez eran más seguidos sus enfrentamientos con los vecinos y sus constantes amenazas los tenían alarmados. No obstante, tampoco los paralizaban ni mucho menos, sino que desestimaban lo que ella les decía. También uno puede pensar que podía ser por el luto, que estaba muy enojada porque claramente se le murió el esposo y eso es algo muy triste. Así que lo dejaban pasar. Durante su edad activa, Sofía trabajó como peón en una planta que realizaba procesamientos de carne. Alta, con una presencia que pisaba fuerte y una voz ronca, la señora no pasaba desapercibida. Ya de más grande siguió siendo fuerte más allá de su edad, y los habitantes de Berezovka la apodaron Sonka Sipata, que significa algo así como psicópata. Sofía Zhukova ha vivido durante más de 30 años en el barrio de Khabarovsk-Berezovka, en el segundo piso de la casa número 2. Siempre había sido controvertida, pero de una manera violenta, encontraba la manera de entrar en conflicto con sus vecinos, en donde había llegado a amenazarlos hasta con arrancarles la cabeza. Pero, ¿quién iba a pensar que tales amenazas podrían llegar a ser reales? Poco tiempo después de la muerte del esposo de Sofía, cambiaron las cosas en Berezovka. Los residentes comenzaron a notar que algo raro estaba pasando en el barrio. La gente había empezado a desaparecer como si nada. El primer hecho ocurrió en diciembre de 2005. La pequeña Nastia, de 8 años, que casualmente vivía cerca de la casa de Sofía y a quien solía gritarle muy seguido, regresaba de la escuela hacia su casa acompañada de su amiga Valia. Ambas niñas llegaron a la entrada de la casa de Nastia y se detuvieron allí para hablar. En ese momento, la pequeña ingresó en la entrada y detrás la siguió Sofía Zhukova. Según recordaría Valia, más adelante, nadie más entró en el pasillo. Ella afirmó:
Había visto a Zhukova antes, cuando vine a visitar a Nastia. A veces nos hablaba con normalidad y a veces muy groseramente. Una vez, cuando estábamos hablando en voz alta, en la entrada, ella salió y comenzó a amenazarnos. Prometió cortarnos la cabeza y las manos. Su testimonio daba cuenta que la abuelita no tenía nada de tierna, sino que era fría y desmedida con sus amenazas. Aquella vez fue la última ocasión en que se vio con vida a la pequeña Nastia. Sin demorarse, la misma tarde, la familia denunció su desaparición a las autoridades policiales. Toda la ciudad de Berezovka se movilizó y solidarizó con sus padres y la buscaron por cada rincón, tanto los vecinos que se ofrecieron de forma voluntaria como la policía. 2 semanas después de la desaparición de la niña, un residente se topó con un bulto. Al acercarse y revisarlo, se encontraron algo que nadie esperaba. Había partes del cuerpo de un niño desfigurados en la calle. Luego de analizar las muestras, se pudo comprobar que se trataba de los restos del cadáver de Nastia, quien había sido asesinada con un hacha y descuartizada. En ese momento, todas las esperanzas de la familia, la gente del barrio, se desvanecieron. La policía siguió con la investigación y planificó un interrogatorio para los residentes de la casa de la pequeña víctima. Además, visitaron el domicilio de Sofía Zhukova. Pero para ese momento, nadie dudaba que detrás de la anciana realmente hubiera algo más que solo eso. Igualmente, el caso de la niña y el culpable de tal brutal homicidio quedó sin resolver por aproximadamente 15 años. Nadie quería sospechar de la verdadera responsable, pero una actitud de Sofía produjo que los vecinos cambiaran su forma de verla. Luego del asesinato de Nastia, la viejita se dedicó a realizar reparaciones en su casa. Según las personas que vivían a su alrededor, estos cambios solían ser moneda corriente. Quitaba los revestimientos anteriores y colocaba empapelados nuevos. Incluso, por la noche, los vecinos atestiguaban haber escuchado en más de una ocasión varios ruidos, pero no se podía explicar la procedencia de los mismos. Una nueva desaparición estaba por suceder otra vez en la ciudad, después de cumplirse casi 8 años de la muerte de Nastia. Esta vez se trataba de Nina Vanenko, una señora de 77 años que vivía en la misma casa de Sonia Zhukova. En realidad eran amigas y para marzo del 2015, Nina había vendido recientemente su departamento con la futura intención de mudarse con sus parientes a la ciudad portuaria de Primorie. Por lo que, mientras hacía tiempo para que estos asuntos legales se resolviesen, Nina decidió quedarse en la casa de Sofía. Parte de la venta del departamento la puso en una cuenta bancaria. Se dice que fueron unos 3 millones de rublos, pero no lo hizo público. Y un día, mientras vivía en esta casa, Nina Babenko desapareció. Nunca más fue vista. Se la tragó la tierra. Los residentes de aquel lugar comenzaron la búsqueda y efectivamente, las pruebas aparecieron solas. Los vecinos habían vuelto a solidarizarse esta vez con la búsqueda de esta señora y terminaron encontrando alrededor de la casa algunos restos desmembrados. Intervinieron entonces las autoridades y decidieron merodear la casa de Sofía en busca de más pruebas. Finalmente, encontraron que la víctima había dejado un rastro de sangre que, por su recorrido, provenía de la casa de la abuela, ya sospechosa para muchos. Pero Zhukova tenía una respuesta para todo. Ella le dijo a los investigadores que su invitada y amiga Nina había tenido una hemorragia nasal por un pico de presión arterial alta y que luego se había ido. En esa salida que habría hecho fue que dejó las marcas de sangre de su recorrido. Obviamente y de todas formas, Sofía fue señalada como sospechosa, pero nadie la acusó. Una tercera víctima aparecería y contribuiría a revelar la verdad. La tercera muerte la dejaría al descubierto. Ya era el tercer caso que tiene como protagonista la casa de Sofía o las zonas aledañas. Entonces, para enero del año 2019, el conserje Vasily Zhiliaktich, de 57 años, había ido a trabajar desde Ucrania. Vasily había abonado 10.000 rublos a Sofía para poder alojarse en una de las habitaciones. El día de cobro se lo vio al señor recibir el cheque de pago y dirigirse a la casa. Aquella sería la última vez que lo verían con vida. Nuevamente, luego de reportar su desaparición y de buscar pruebas de los últimos movimientos, las miradas estaban focalizadas en Sofía y en su departamento. Esta vez los que hallaron los restos fueron unos niños de 10 años que los encontraron en la basura. El cadáver tenía una particularidad, sus partes habían sido picadas,
cortadas en trozos pequeños. Los investigadores terminaron hallando rastros de sangre de los fallecidos en el departamento de Sofía. Si bien la anciana había vuelto a empapelar y arreglaba cada rincón para simular que nada pasaba, la muerte no se pudo ocultar. En un principio, Sofía solo confesó el asesinato del conserje, el último que habría cometido. Pero, hablando con sus compañeros de celda en el centro de detención preventiva, reconoció que también había asesinado a una niña y a una amiga. Los reclusos le dieron esta información inmediatamente a los investigadores, por lo que Sofía Zhukova no tuvo más opción que hacerse cargo y declararse culpable de los 3 asesinatos: el de la pequeña Nastia, la amiga Nina y el señor Vasily. En dicha confesión detalló la forma en que cometió estos 3 crímenes. En cuanto a Nastia, Sofía afirmó que la niña era muy ruidosa y que eso le molestaba. La cabeza de la pequeña fue encontrada en la calle cerca de la casa de Sofía, cuando estaba siendo devorada por los perros callejeros del vecindario. Nastia había sido secuestrada días antes y los habitantes del lugar, junto con la policía, la estaban buscando. El caso de esta pequeña, ante la confesión de la asesina, se pudo resolver casi 15 años después, como les dije en un principio, pasó mucho tiempo. Sofía dijo que la había retenido por 3 semanas y que después de eso recién la asesinó. Personal de investigación terminó hallando restos de ADN de la menor en su casa, aún después de pasada una década. Cuando estaban en los tribunales, la madre de Nastia dijo: revisamos toda la zona, todos los sótanos, examinamos todo. Pero resultó que la respuesta estaba muy cerca, detrás de la puerta de al lado. Zhukova, mientras tanto, me miró a los ojos con calma. Nadie pensó en ella entonces, y todos estos 15 años no he conocido la paz ni un solo día. Mi hija, según Zhukova, vino a visitar a su esposo, quien luego murió. Inicialmente dijo que estaba discutiendo con ella, y luego testificó, donde contó cómo arrastró a su hija a su apartamento por el pescuezo. Contó cómo varias veces se golpeó la cabeza con una punta cuando estaba de espaldas a ella, cómo descuartizó el cuerpo. Lamentablemente, la madre de la niña, luego de estas exposiciones en el juicio y en el acto de recordar a su hija fallecida, comenzó a tener problemas de salud. Incluso más retorcido aún, la abuela homicida había llamado por teléfono a los padres de Nastia, asegurándoles que su hija estaba con vida. Pero atando cabos, la llamada se habría hecho un día después de cometido el asesinato, y Sofía lo llamó desde su lugar de trabajo, en la fábrica de embutidos. La pobre pequeña murió violentamente, pero no todo quedaba en el hecho de asesinar a estas personas, cortarlas en pedazos y sacarlas fuera de su casa. La abuela rusa destripadora, como también la habían llamado, aún tenía más maldad y sadismo. Una vecina de la homicida, la cual se hizo llamar Tatiana, declaró que la abuelita por momentos salía de recorrida a la vecindad obsequiando comida. Pero lo raro no era que pasaba de ser apática a ser agradable con los demás, sino que existía algo más macabro. Tal como lo expresó uno de los vecinos, siempre nos pareció extraño que, a pesar de ser tosca y antipática, a menudo encontrara tiempo para cocinar cosas para los niños del barrio. Y especificó: siempre eran platos de carne. A veces también se los daba a los adultos. A mi marido y a mí nos obsequiaba gelatina de carne, agregó. Al parecer, sus conocimientos como carnicera en la fábrica le habrían dado las herramientas para poder trabajar los cadáveres de sus víctimas. Sin embargo, reconoció que nunca había probado de esos bocados, por lo que no se consideraba a ella misma una caníbal. En cuanto a su amiga Nina, Sofía también reconocería ante las autoridades que tenía motivos como para odiarla y haberla asesinado. Según ella, su amiga era arrogante. Recordemos que había desaparecido en el 2013, a los meses de haberse mudado como inquilina a la casa de Sofía, quien decía ser su amiga. Desapareció y nunca más se supo de ella. Lo único que hallaron había sido su pasaporte, pero nunca encontraron su cuerpo. Por último, el asesinato del conserje también tenía una justificación para la abuela. En el juicio, para explicar cómo sucedió el asesinato, Sofía tuvo que participar de una reconstrucción del hecho, en donde se simuló la forma en la que lo asesinó. De allí que aparecen varias fotografías de la abuelita con un elemento similar a un hacha en sus manos. Según declaró Sofía, Vasily Shiliakhtich, junto a un amigo, habrían intentado abusar sexualmente de ella. En teoría, ambos habían ido para tomar un té, pero según ella sus intenciones eran otras. Eso fue lo que le dio pie a defenderse diciendo: maté al portero, pero me violó. ¿Qué creen que debería haber hecho? Lo golpeé con un hacha. Aunque cueste creerlo, después de tanto tiempo, los peritos encontraron en el 2019, en plena investigación, los órganos del portero dentro del congelador de la abuela. Ahora, nunca es tarde para pagar por los crímenes cometidos. El hecho de que Sofía Zhukova ya tenía más de 80 años no impidió a los tribunales acusarla por los homicidios.
En el año 2019, la abuela asesina fue detenida y nunca más volvió a quedar en libertad. Zhukova fue acusada finalmente de 3 asesinatos y profanación de los cuerpos de los muertos. Mientras se llevaba a cabo el juicio, Sofía insultaba a los testigos y tenía brotes de risa a carcajadas de todo lo que estaba sucediendo. Incluso los interrumpía en sus declaraciones gritándoles «¡No mientas!» y realizaba comentarios sarcásticos, pero no permanecería mucho tiempo tras las rejas. Con la llegada de la pandemia a causa del coronavirus, Sofía se contagió y se enfermó gravemente. Estuvo internada en un hospital durante 10 días hasta que falleció a sus 81 años. La culpabilidad de Sofía se determinó una vez que la sospechosa ya había muerto. Sin embargo, debido a su fallecimiento, la causa penal fue desestimada. El tribunal estableció que la acusada, armándose de un hacha, realizó muchos golpes a las víctimas en la cabeza, causando de esta manera sus muertes. Si bien se la culpó de los 3 homicidios que desarrollamos en este caso, Sofía Zhukova también fue analizada por su posible participación en otras 7 desapariciones en la ciudad de Berezovka. De todos modos, los mismos vecinos siguen creyendo que la abuela estuvo implicada en varias muertes más que aún no tienen un culpable. La forma en la que se movió y el tiempo que mantuvo ocultos sus crímenes dejó muchas dudas, que ya, lamentablemente, no tendrán respuestas. O quizá, con el tiempo, sí. Pero bueno, ese es todo el video por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y también si tienen casos para recomendar, pueden hacerlo ahí o a mi mail que está en la descripción. No tengo nada más que añadir, así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.